Nunca quise hablar de esto, pero el llanto no me deja dormir. Cada noche suena más cerca. Todo empezó cuando fui a visitar a mi abuela. Ella vivía sola, en un pueblo pequeño, hundido en la niebla, donde hasta la luz parecía tener miedo de entrar. Nada de señal ni internet, solo silencio y un río que parecía susurrar en la oscuridad. Mi abuela me recibió con los ojos cansados. Me miró como si ya supiera que algo malo iba a pasar. Esa noche, antes de acostarnos, me dijo solo una frase. Si la oyes llorar, no salgas. Y si la oyes lejos, corre. Me reí por dentro. Historias de pueblo, pensé. Qué estúpido fui. Eran casi las 12. No podía dormir. El silencio era tan espeso que me dolían los oídos. Salí a fumar al porche. El aire estaba muerto. No soplaba viento, pero los árboles se movían, como si respiraran. Y entonces la escuché. Un lamento, largo, ahogado, como el grito de una madre que ve morir a su hijo una y otra vez. Venía del río, pero no sonaba humano. Namber era algo más antiguo, algo que no debía existir. Mi piel se erizó. Quise volver adentro, pero algo me obligó a caminar. Mis pies se movían solos. Cada paso me alejaba de la casa, del calor, de la seguridad, y me acercaba a ella. La vi entre la niebla, vestida de blanco, larga, flotando a pocos centímetros del suelo. No caminaba, se deslizaba. El cabello negro, empapado, le cubría el rostro. Pero lo que más me heló fue su cuello. Estaba torcido, como si alguien lo hubiese roto, o como si ella misma se lo hubiese quebrado, para morir. Quise gritar, pero no pude. Y entonces levantó la cabeza. No tenía ojos, solo 2 huecos oscuros, profundos, como si su alma se hubiera podrido siglos atrás. Su boca se abrió. No tenía dientes, solo un agujero infinito, y de él salió el lamento más horrible que he escuchado en mi vida. Me quedé paralizado. Ella flotó hacia mí, despacio, sin prisa, como si supiera que no tenía a dónde escapar. No recuerdo cómo volví. Solo sé que de pronto estaba dentro de la casa, con la puerta cerrada, temblando como un niño. Mi abuela estaba en su cuarto, rezando, con lágrimas en los ojos. No dijo nada, solo me miró, y supe que ya no podía deshacer lo que había visto. Desde esa noche, ella me sigue, no importa dónde esté. Ciudad, pueblo, hotel, coche. Siempre la oigo. Primero lejos, como si viniera desde el fondo del mundo. Pero cada noche, más cerca. Ya no duermo, no porque no quiera, sino porque cuando cierro los ojos, la veo. A veces está sentada en la esquina de la habitación. A veces me observa desde el techo. Y otras veces está justo detrás de mí. Siento su aliento, helado, rozándome el cuello. Una vez escuché un sollozo a centímetros de mi oído. Cuando me giré, no había nadie. Pero en la pared aparecieron 2 huellas mojadas, como si alguien se hubiera apoyado ahí para espiarme. Esta mañana desperté con marcas en los brazos, como si unas manos delgadas me hubieran sujetado mientras dormía. Y en el suelo, al lado de mi cama, había un charco de agua sucia, oscura, con un olor a podrido, como el río donde la vi. He intentado huir, cambiar de casa, dormir de día, rodearme de gente. No sirve. Ella siempre me encuentra, y cada vez que la escucho llorar, algo dentro de mí se rompe un poco más. Lo peor es que empiezo a entender su llanto, no con la razón, sino con el alma, y me está arrastrando con ella, poco a poco, noche tras noche. No sé cuánto más puedo resistir, pero si alguna vez la escuchas llorar, no te acerques, no tengas compasión, no la mires, porque si lo haces, ya no te dejará ir. Nunca me gustó conducir de noche, pero aquella vez no tenía opción. Eran pasadas las 2 de la madrugada.
Yo venía solo, cruzando una carretera vieja que conecta varios pueblos del sur. Una de esas rutas olvidadas, sin señal, sin farolas, sin nada, solo asfalto y oscuridad. Encendí un cigarro, bajé un poco la ventanilla. El aire olía a tierra húmeda, a campo mojado. El sonido del motor era lo único que me mantenía cuerdo, o eso creía. A unos kilómetros de donde estaba, se encuentra un pequeño puente. Cruza un arroyo seco, pero todos en la región dicen que ahí ella aparece, la Llorona. Yo nunca creí en esas cosas, hasta que la vi. Todo comenzó con un sonido, apenas un susurro, un lamento leve, lejano, como si alguien llorara dentro del motor. Apagué la radio. Pensé que era el viento, pero número. El llanto seguía y sonaba más cerca. Bajé la velocidad. Miré por los retrovisores. Nada, hasta que la carretera se volvió niebla. De repente no veía más allá de 5 metros. El cigarro temblaba entre mis dedos, y no por el frío. El aire se volvió pesado, sofocante. Y entonces, ahí estaba el puente. Reduje la marcha casi a cero. Crucé lentamente, y justo en medio vi una silueta, de pie, inmóvil, vestida de blanco, cabello largo, enmarañado, negro como el abismo. Pensé que era una mujer, alguien perdida, herida, pero entonces giró la cabeza hacia mí, y su rostro, Dios, era como si le hubieran arrancado los ojos. Solo había 2 cuencas profundas, y en la boca un lamento eterno, no un grito, no un llanto normal, un lamento que parecía venir desde otro mundo. Pisé el acelerador. El coche rugió, pero no avanzaba. Las ruedas patinaban, como si el asfalto se hubiera vuelto barro, o manos invisibles me sujetaran. Ella levantó un brazo y caminó hacia mí, pero no tocaba el suelo, flotaba. Su vestido ondeaba como bajo el agua, y sus pies eran huesos mojados, rotos, cubiertos de barro y sangre seca. Grité, golpeé el volante, pisé el freno, el gas, todo al mismo tiempo. El motor chilló, y entonces todo se apagó. Oscuridad, silencio, y luego el lamento, justo en mi oído. No sé cómo salí de ahí. Solo recuerdo abrir los ojos y estar a un lado de la carretera, con el coche en marcha, pero sin combustible, como si alguien lo hubiera arrastrado, o como si yo hubiera huido a pie. El puente había desaparecido. No había rastro de agua, ni del llanto, solo marcas de barro en el capó y 2 huellas mojadas en el cristal del lado del conductor. Desde esa noche no soy el mismo. Cada vez que conduzco de noche, miro el retrovisor y juro que a veces, entre la niebla, la veo de nuevo, parada, mirándome, esperando. He soñado con su rostro, pero lo peor no es verla. Lo peor es escucharla. A veces, en plena ciudad, con gente alrededor, vuelvo a oír ese lamento, lejano, suave, y ya sé lo que significa. Está viniendo por mí, y esta vez no pienso escapar. No sé cuánto tiempo llevo encerrado aquí. No sé si es de día o de noche. Ya no hay ventanas, solo pasillos interminables. Y su llanto. Todo comenzó como un reto estúpido. Uno de esos juegos idiotas que haces para impresionar a tus amigos. Vamos al hospital abandonado, al de San Isidro. Dicen que ahí aparece la Llorona. Eran risas, burlas, grabaciones para redes. Teníamos linternas, cervezas, incluso una bocina. Qué valientes nos creíamos. El hospital estaba podrido por dentro. Muebles oxidados, camillas cubiertas de polvo, sillas de ruedas que aún chirriaban si las tocabas. El aire olía a humedad y sangre vieja. Grabábamos todo, reíamos, hasta que escuchamos el primer sollozo, muy bajo, muy tenue. ¿Lo escuchaste? Seguramente un gato o agua goteando, pero ninguno lo dijo con convicción.
El llanto venía de algún lugar del segundo piso. Subimos. Las escaleras crujían. Las paredes tenían marcas de manos, pequeñas, como si un niño hubiera intentado huir, rascando el yeso con desesperación. Y entonces la escuchamos bien. El lamento, claro, agudo, lleno de un dolor que no era humano. Quise bajar, pero la puerta por donde habíamos entrado ya no estaba. Solo había pared. Mis amigos empezaron a gritar. La bocina se apagó sola. Las linternas comenzaron a fallar y desde lo profundo de un pasillo la vimos, blanca, alta, inmóvil, con el cabello empapado colgándole sobre el rostro. No tenía pies, solo flotaba, pero lo peor fue ver lo que cargaba en brazos. Un bulto, envuelto en trapos oscuros. No se movía, no lloraba. Era un niño muerto. Intentamos huir, pero los pasillos cambiaban, como un laberinto vivo. Cada vez que girábamos, aparecíamos en otro ala del hospital. Salas de partos oxidadas, habitaciones de psiquiatría con cadenas, y siempre su llanto, más cerca, más fuerte. Uno de mis amigos corrió por un pasillo lateral. Solo escuchamos su grito, un chillido seco, como si lo hubieran arrancado del mundo. Nunca lo volvimos a ver. Otro cayó por un hueco en el suelo, o eso creemos, porque lo último que vimos fue su cuerpo flotar unos segundos y luego desaparecer, en un abismo que no existía antes, y entonces quedé solo, con ella. El hospital se transformó. Ya no había puertas. Las luces parpadeaban como si respiraran, y en cada rincón el eco de un llanto, a veces detrás de una pared, a veces desde el techo, y a veces dentro de mi cabeza. Mis hijos, ¿dónde están mis hijos? Caminé por horas, o días, no lo sé. Vi quirófanos con instrumentos aún manchados de sangre, pediatría llena de juguetes rotos, y cada tanto un charco de agua sucia dejaba huellas que no eran mías. La vi por última vez en la sala de maternidad. Estaba de pie, frente a una incubadora vacía. Sollozaba, y cuando se giró, su rostro estaba podrido. La piel colgaba como trapos mojados. Sus cuencas negras sangraban, y su boca se abrió hasta desfigurarse. De ahí salió un grito tan agudo que me desmayé. Desperté en un rincón, solo, empapado, con el sonido de gotas cayendo a mi lado. Pero no era agua, era sangre, y sobre la pared, escrito con algo viscoso, decía: «Tú tampoco saldrás. Llevo días aquí, o semanas. No hay salida, solo lamentos, puertas que llevan al mismo sitio, y una voz que me llama por mi nombre. A veces siento unos brazos delgados rodearme, fríos, como si intentaran acunarme, y sé que algún día seré parte de su llanto, porque en este hospital nadie escapa, solo te unes al dolor y lloras con ella por siempre».